Hola, super amigo. Incluso el héroe del vecindario necesita descansar. Acomódate, escucha esta historia suave y deja que el fuego te lleve al sueño. El sol, fuente de toda vida en la tierra, comenzó a perder su fulgor. Lo que antes era un amanecer radiante se tornaba en un horizonte apagado, como si la esperanza misma estuviera siendo devorada por una sombra invisible. Superman, desde lo alto de Metrópolis, contemplaba con preocupación el cielo. Sus sentidos kryptonianos le advertían que aquello no era un simple fenómeno natural. La energía solar, que siempre había sido su fuerza y su guía, estaba debilitándose de manera inexplicable. Kal-El sentía en su interior un conflicto profundo. ¿Era este un destino inevitable? ¿Una decadencia cósmica que ninguna fuerza podía detener? ¿O se trataba de una conspiración urdida en los rincones más oscuros del universo? Mientras la ciudad se sumía en la incertidumbre, Superman murmuró: «Si el sol se apaga, la fe de la humanidad también se extinguirá. Debo descubrir la verdad, aunque me cueste todo mi poder». Así comenzaba la epopeya del Sol Oscuro, un viaje que pondría a prueba no solo la fuerza de Kal-El, sino también su esperanza y su capacidad de creer en la luz incluso cuando todo parecía perdido. El sol seguía debilitándose y la tierra comenzaba a sentir las consecuencias. Los días eran más cortos, las cosechas se marchitaban y el frío avanzaba incluso en pleno verano. La humanidad miraba al cielo con miedo, preguntándose si el fin estaba cerca. Superman, consciente de que su propio poder dependía de la energía solar, sentía cómo su fuerza disminuía poco a poco. Cada vuelo era más pesado, cada batalla más difícil. Sin embargo, su espíritu permanecía intacto. La esperanza no podía apagarse junto con el sol. Kal-El decidió viajar más allá de la atmósfera, buscando respuestas en el espacio profundo. Allí descubrió señales extrañas, ondas de energía que parecían drenar la luz solar, como si una fuerza cósmica estuviera absorbiendo su vitalidad. No era un fenómeno natural, sino una conspiración urdida en las sombras del universo. Mientras flotaba en el vacío, Superman pensó: si el sol muere, la humanidad perderá su fe. No puedo permitirlo. Así comenzaba la verdadera misión: descubrir quién estaba detrás del sol oscuro y demostrar que incluso en la noche más profunda, la esperanza podía brillar más fuerte que cualquier estrella. Superman avanzaba más allá de los límites conocidos del sistema solar, siguiendo las ondas de energía que parecían drenar la luz del sol. Cada kilómetro recorrido en el vacío lo debilitaba más, pero su determinación se mantenía intacta. No podía permitir que la humanidad perdiera su fuente de vida. En lo profundo del espacio, Kal-El descubrió una estructura colosal, un artefacto cósmico que absorbía la radiación solar como si fuera un corazón oscuro latiendo contra la naturaleza. Era una máquina de origen desconocido, construida con tecnología que ni siquiera los kryptonianos habían imaginado. Al acercarse,
escuchó una voz resonando en su mente. La luz del sol ya no pertenece a la humanidad, ha sido reclamada por fuerzas superiores. Superman comprendió que no se trataba solo de un enemigo físico, sino de una conspiración que buscaba quebrar la fe de los hombres. El sol oscuro era más que un fenómeno, era una prueba definitiva de esperanza. Con sus fuerzas menguando, Kal-El murmuró: «Aunque mi poder se extinga, mi voluntad no se apagará. La humanidad necesita la luz y yo lucharé por ella». El destino del sol, y con él el de toda la tierra, dependía de la última batalla que estaba a punto de comenzar. Superman se acercó a la colosal máquina que drenaba la energía del sol. Sus fuerzas estaban casi agotadas, pero su voluntad seguía intacta. El artefacto parecía latir como un corazón oscuro, rodeado de símbolos desconocidos que brillaban con una luz siniestra. De pronto, una figura emergió de la sombra cósmica, un ser envuelto en energía negra que se presentó como el portador del eclipse. Su voz resonó en el vacío. La luz del sol ya no pertenece a la humanidad. La he reclamado para un nuevo orden. Kal-El, debilitado pero firme, respondió con voz clara: «El sol no es tuyo, es la esperanza de millones de vidas, y mientras yo exista, lucharé para devolverles esa luz». El portador del eclipse lanzó un ataque de energía que golpeó a Superman con violencia, haciéndolo flotar sin control. Pero en ese instante, Kal-El recordó las palabras de sus padres kryptonianos: «La verdadera fuerza no está en el poder, sino en la fe». Con un último esfuerzo, Superman canalizó lo poco que quedaba de energía solar en su cuerpo y dirigió un golpe contra el núcleo de la máquina. El impacto resonó como un trueno en el vacío y la estructura comenzó a fracturarse. El sol, debilitado, empezó a recuperar su brillo. La humanidad, desde la Tierra, vio cómo la luz regresaba lentamente al horizonte. La batalla aún no había terminado, pero la esperanza había vuelto a encenderse. El núcleo de la máquina cósmica comenzó a fracturarse bajo el impacto de Superman. El portador del eclipse, furioso, intentó recomponer la estructura con su energía oscura, pero el sol ya empezaba a recuperar su brillo. La luz dorada atravesaba el vacío, debilitando las sombras que rodeaban al enemigo. Kal-El, exhausto, apenas podía mantenerse en pie. Su cuerpo había perdido gran parte de la energía kryptoniana, pero su espíritu seguía ardiendo. Con voz firme declaró: «No puedes apagar la esperanza. Mientras exista un solo rayo de luz, la humanidad resistirá». El portador del eclipse lanzó un último ataque, una ola de oscuridad que amenazaba con envolverlo todo. Superman, reuniendo lo poco que quedaba de su fuerza, se lanzó contra él en un choque final. La explosión iluminó el cosmos entero y el artefacto oscuro se desintegró en miles de fragmentos que se desvanecieron en el vacío. El sol volvió a brillar con toda su intensidad, bañando la tierra en un amanecer radiante. Los ciudadanos de Metrópolis miraron al cielo y por primera vez en semanas sonrieron con alivio. Superman flotó en silencio, debilitado pero victorioso.
Sabía que había enfrentado no solo una amenaza cósmica, sino la prueba definitiva de su fe. El sol oscuro había sido derrotado y la esperanza había triunfado. Superman flotaba en el vacío, debilitado pero consciente de que la batalla apenas había comenzado. El portador del eclipse, aunque herido por el golpe al núcleo de la máquina, no había sido derrotado. Su energía oscura se expandía como un manto, intentando envolver nuevamente al sol y apagar su luz. Kal-El sentía cómo cada segundo bajo esa sombra le robaba fuerza, pero también comprendía que la verdadera lucha no era solo física, era un enfrentamiento de voluntades. El enemigo buscaba quebrar la fe de la humanidad, hacerles creer que la oscuridad era inevitable. Con voz firme, Superman declaró: «No permitiré que conviertas la esperanza en miedo. El sol pertenece a todos, no a tu ambición». El portador del eclipse respondió con un eco profundo: «La luz es un recurso, y yo decido quién merece recibirla. La humanidad ha fallado demasiadas veces». Superman, debilitado pero determinado, se lanzó hacia el corazón de la sombra, atravesando capas de energía oscura que quemaban su piel kryptoniana. Cada paso era un sacrificio, pero en su mente resonaba la imagen de la Tierra, los niños jugando bajo la luz del sol, los campos floreciendo, los amaneceres que daban sentido a la vida. La batalla se transformaba en un choque de convicciones. El héroe no luchaba solo por la supervivencia, sino por el derecho de la humanidad a seguir creyendo en la luz. El sol oscuro aún latía, y el desenlace estaba lejos de alcanzarse. El choque entre Superman y el portador del eclipse sacudía el vacío como si el universo entero estuviera en tensión. Cada impacto liberaba ondas de energía que alcanzaban incluso la atmósfera terrestre, haciendo que los cielos se tiñeran de rojo y dorado. Los humanos, desde la Tierra, miraban con temor y esperanza, conscientes de que su destino se decidía en ese instante. El enemigo, alimentado por la oscuridad, intentaba envolver a Kal-El en un manto de sombras que drenaba lo poco que quedaba de su fuerza solar, pero Superman, debilitado, se aferraba a una convicción más fuerte que cualquier poder: la fe en la humanidad. «Tu oscuridad no puede apagar lo que vive en los corazones de los hombres», gritó, mientras atravesaba la barrera de energía negra. El portador del eclipse respondió con furia: «La esperanza es frágil. Basta una sombra para destruirla». Superman, recordando los amaneceres de la Tierra, los rostros de quienes confiaban en él y la promesa de que siempre habría luz después de la noche, reunió lo último de su energía kryptoniana. Sus ojos ardieron con rayos de calor, no como un arma, sino como un símbolo de resistencia. La batalla ya no era solo por el sol, sino por el derecho de la humanidad a creer en la luz. El desenlace aún estaba lejos, pero cada segundo demostraba que la esperanza podía ser más fuerte que cualquier eclipse. El vacío cósmico vibraba con la intensidad del enfrentamiento. El portador del eclipse, aunque debilitado por la fractura de su máquina, aún mantenía un poder descomunal. Su sombra se expandía como un océano negro, intentando envolver nuevamente al sol y apagar su luz. Superman, casi sin fuerzas, sentía cómo cada segundo bajo esa oscuridad drenaba lo poco que quedaba de su energía kryptoniana. Sin embargo, en su interior ardía algo más fuerte que cualquier poder físico: la convicción de que la humanidad merecía la luz,
merecía la esperanza. No importa cuánto intentes apagar el sol, dijo con voz firme, la esperanza siempre encontrará una forma de brillar. El portador del eclipse respondió con un rugido que resonó en todo el cosmos. Entonces serás consumido junto con tu mundo. Kal-El se lanzó hacia el corazón de la sombra, atravesando capas de energía que quemaban su piel y debilitaban sus músculos. Cada paso era un sacrificio, pero en su mente veía los amaneceres de la tierra, los rostros de quienes confiaban en él, y la promesa de que siempre habría luz después de la noche. La batalla alcanzaba un nuevo nivel. Ya no era solo un enfrentamiento de fuerza, sino de convicciones. El héroe luchaba por el derecho de la humanidad a creer en la luz, mientras el sol oscuro latía con furia, esperando decidir si la esperanza sobreviviría o sería devorada por la sombra. El enfrentamiento alcanzaba una magnitud casi mítica. El portador del eclipse desplegaba su sombra como un océano infinito, intentando envolver no solo al sol, sino también a Superman en un vacío sin esperanza. Cada oleada de energía oscura golpeaba a Kal-El con violencia, drenando lo poco que quedaba de su fuerza kryptoniana. Superman, debilitado, apenas podía mantenerse en pie. Sin embargo, en su interior ardía una llama que no dependía del sol, la fe en la humanidad. Recordaba los amaneceres de Metrópolis, los niños corriendo bajo la luz dorada, los agricultores confiando en el calor para sus cosechas, los rostros que miraban al cielo buscando consuelo. Esa memoria se convirtió en su verdadera fuente de poder. Tu oscuridad nunca podrá apagar lo que vive en los corazones de los hombres, declaró con voz firme. El portador del eclipse rugió y su sombra se intensificó, formando un vórtice que amenazaba con devorar todo el sistema solar. Pero Superman, reuniendo lo último de su energía, se lanzó directamente hacia el núcleo de la sombra. Cada paso era un sacrificio, cada movimiento un recordatorio de que la esperanza no podía ser destruida. El cosmos entero parecía contener la respiración. La batalla ya no era solo por la luz del sol, sino por el derecho de la humanidad a seguir creyendo en la esperanza. El desenlace aún estaba distante, pero la convicción de Kal-El brillaba más fuerte que cualquier estrella. El vórtice de sombras crecía como un huracán cósmico, y el portador del eclipse parecía alimentarse de cada instante de desesperanza que surgía en la Tierra. Las ciudades comenzaban a oscurecerse, los amaneceres se volvían débiles, y la humanidad sentía que la noche eterna estaba a punto de caer. Superman, debilitado hasta el límite, comprendió que no podía vencer solo con fuerza física. Necesitaba algo más, un símbolo que recordara a la humanidad que la luz no dependía únicamente del sol, sino de su propia capacidad de creer. Con un esfuerzo titánico, Kal-El abrió su comunicación con la Tierra, proyectando su voz a través de las ondas que aún sobrevivían. No pierdan la fe, el sol volverá a brillar, pero su verdadera luz está en ustedes. Las palabras resonaron en millones de corazones, en Metrópolis, en los pueblos más pequeños, en los campos y en las montañas. La gente levantó la mirada hacia el cielo. Ese acto colectivo de esperanza debilitó la sombra, como si la fe humana fuera un arma invisible contra la oscuridad. El portador del eclipse retrocedió, sorprendido. ¿Cómo puede la esperanza de simples mortales desafiar mi poder? Superman, con los ojos ardiendo en rayos de calor, respondió: porque la esperanza no se apaga, es infinita,
como la luz que intentas robar. El cosmos vibró con esa declaración. La batalla entraba en una nueva fase. Ya no era solo Kal-El contra la sombra, sino la humanidad entera sosteniendo la luz junto a su héroe. El sol oscuro comenzaba a titubear, y la posibilidad de victoria se vislumbraba en el horizonte. El vórtice de sombras crecía como un huracán cósmico, y el portador del eclipse parecía alimentarse de cada instante de desesperanza que surgía en la Tierra. Las ciudades comenzaban a oscurecerse, los amaneceres se volvían débiles, y la humanidad sentía que la noche eterna estaba a punto de caer. Superman, debilitado hasta el límite, comprendió que no podía vencer solo con fuerza física. Necesitaba algo más, un símbolo que recordara a la humanidad que la luz no dependía únicamente del sol, sino de su propia capacidad de creer. Con un esfuerzo titánico, Kal-El abrió su comunicación con la Tierra, proyectando su voz a través de las ondas que aún sobrevivían. «No pierdan la fe, el sol volverá a brillar, pero su verdadera luz está en ustedes». Las palabras resonaron en millones de corazones. En Metrópolis, en los pueblos más pequeños, en los campos y en las montañas, la gente levantó la mirada hacia el cielo. Ese acto colectivo de esperanza debilitó la sombra, como si la fe humana fuera un arma invisible contra la oscuridad. El portador del eclipse retrocedió, sorprendido. ¿Cómo puede la esperanza de simples mortales desafiar mi poder? Superman, con los ojos ardiendo en rayos de calor, respondió: «Porque la esperanza no se apaga, es infinita como la luz que intentas robar». El cosmos vibró con esa declaración. La batalla entraba en una nueva fase. Ya no era solo Kal-El contra la sombra, sino la humanidad entera sosteniendo la luz junto a su héroe. El sol oscuro comenzaba a titubear, y la posibilidad de victoria se vislumbraba en el horizonte. El vacío cósmico seguía temblando con la intensidad de la batalla. El portador del eclipse intentaba envolver al sol en un manto de sombras infinitas, pero Superman resistía, debilitado y aún determinado. Cada golpe que lanzaba era más pesado, cada movimiento más difícil, pero su voluntad brillaba más fuerte que cualquier estrella. La humanidad, desde la Tierra, observaba el cielo con temor y esperanza. Los amaneceres eran débiles, pero la voz de Superman había encendido algo en los corazones de millones: la certeza de que la luz podía regresar. Esa fe colectiva se transformaba en un poder invisible que debilitaba la sombra. El enemigo rugió con furia. «La esperanza es frágil. Basta una sombra para destruirla». Superman respondió con firmeza: «La esperanza no se destruye. Es eterna, como la luz que intentas robar». El cosmos vibró con esas palabras. La batalla ya no era solo entre Superman y el portador del eclipse, sino entre la oscuridad y la fe de toda la humanidad. El sol oscuro latía con violencia, pero la luz comenzaba a abrirse paso. El sol brillaba con fuerza renovada, pero la batalla aún no había terminado. El portador del eclipse, aunque debilitado, no se rendía. Sus sombras se replegaron y se concentraron en un único punto, formando una esfera oscura que latía como un corazón maligno. Era su último recurso, un núcleo de energía capaz de apagar la luz de cualquier estrella. Superman, exhausto, sabía que ese era el verdadero desafío. Si esa esfera alcanzaba el sol, toda la esperanza recuperada se perdería en un instante. Con el cuerpo casi al límite, se impulsó hacia ella, atravesando corrientes de energía que desgarraban su traje y quemaban su piel.
No dejaré que destruyas lo que la humanidad ha recuperado, gritó con voz firme. El portador del eclipse respondió con un eco profundo. Entonces serás consumido junto con tu estrella. Superman se lanzó contra la esfera y el choque fue tan intenso que el vacío se iluminó como un amanecer cósmico. La energía oscura intentaba envolverlo, pero la fe de millones de personas en la Tierra seguía sosteniéndolo. Cada corazón que creía en la luz se convertía en un impulso invisible que lo empujaba hacia adelante. La esfera comenzó a fracturarse y el sol brilló aún más fuerte. La batalla estaba lejos de terminar, pero por primera vez la oscuridad titubeaba. Superman había demostrado que la esperanza podía ser un arma tan poderosa como cualquier fuerza del universo. La esfera oscura comenzó a quebrarse bajo la presión de la voluntad de Superman. Fragmentos de energía negra se dispersaban como cenizas en el vacío, y cada grieta dejaba escapar destellos dorados que fortalecían el sol. El portador del eclipse, sorprendido por la resistencia, retrocedió con furia, incapaz de comprender cómo un héroe debilitado podía desafiar su poder. Superman avanzó con firmeza, impulsado por la fe que millones de personas en la Tierra habían depositado en él. La sombra intentaba recomponerse, pero la luz se filtraba cada vez con más fuerza, iluminando el espacio como un amanecer eterno. El enemigo lanzó un último rugido, creando un muro de oscuridad para proteger el núcleo restante de su poder. Superman no dudó, atravesó la barrera con un golpe que resonó como un trueno cósmico. La explosión liberó una ola de claridad que barrió las sombras y devolvió al sol su esplendor absoluto. El universo se llenó de luz. La humanidad, al ver el amanecer más brillante de su historia, comprendió que la esperanza había triunfado. Superman, exhausto pero erguido, sabía que la batalla había marcado un límite. Ningún eclipse, por más poderoso que fuera, podría apagar la fe de quienes creen en la luz. La luz del sol, liberada por el sacrificio de Superman, bañaba nuevamente la tierra con un resplandor que devolvía la esperanza. Sin embargo, el portador del eclipse no había sido destruido. Su forma oscura se replegaba, condensándose en una silueta más compacta, más peligrosa, como si la derrota lo hubiera obligado a revelar su verdadera esencia. Superman, exhausto, flotaba frente a él. Sus músculos temblaban, su respiración era pesada, pero sus ojos seguían firmes. Sabía que la batalla aún no había terminado. El enemigo, ahora reducido a un núcleo de pura sombra, lanzó una advertencia. Has ganado una luz pasajera, pero la oscuridad siempre regresa. El sol no es eterno, y tampoco lo eres tú. Superman apretó los puños, consciente de que sus fuerzas estaban al límite. Sin embargo, la fe de la humanidad seguía sosteniéndolo. Cada corazón que miraba al cielo en la tierra era un recordatorio de que no luchaba solo. Con voz firme respondió: la oscuridad puede volver, pero mientras exista esperanza, siempre habrá alguien dispuesto a enfrentarte. El portador del eclipse se lanzó en un ataque final, un torbellino de sombras que parecía devorar el espacio mismo. Superman, debilitado pero decidido, se preparó para el choque definitivo. La batalla por el sol oscuro entraba en su fase más peligrosa, donde no solo la luz del astro estaba en juego, sino el futuro de toda la humanidad. Hola, soy Superman. Nací en Krypton, pero mi hogar verdadero es la Tierra, en la ciudad de Metrópolis. Ahora me encuentro en el vacío del espacio, enfrentando a un enemigo que intenta apagar el sol y con él la esperanza de toda la humanidad. Siento el peso del cansancio en cada músculo. La energía solar que me sostiene se desvanece poco a poco
y temo que mi fuerza no sea suficiente para detener la oscuridad. Pero más grande que ese miedo es la certeza de que no puedo rendirme. Millones de vidas dependen de mí, y cada amanecer que aún brilla en la tierra me recuerda por qué lucho. Mi plan es simple y al mismo tiempo imposible. Debo destruir el núcleo de sombras que alimenta al portador del eclipse. Para lograrlo, tendré que atravesar barreras que desgarran mi cuerpo y desafían mi voluntad. No busco gloria, busco luz. Aspiro a que, cuando todo termine, los hombres y mujeres de la tierra comprendan que la esperanza no necesita de un héroe para existir, que la verdadera fuerza está en ellos, en su capacidad de creer incluso cuando la noche parece eterna. Estoy debilitado, pero decidido. Mi destino es luchar hasta el último aliento, porque mientras yo exista, la oscuridad nunca será absoluta. El torbellino de sombras se expandía como un océano infinito, y el portador del eclipse parecía dispuesto a consumirlo todo en un último ataque. La luz del sol, aunque recuperada en parte, titubeaba bajo la presión de aquella energía oscura. Superman, debilitado pero firme, se lanzó directamente contra el núcleo de la tormenta. Cada movimiento era un desafío a la gravedad del vacío, cada golpe un recordatorio de que la esperanza no podía ser apagada. La oscuridad intentaba envolverlo, pero la fe de millones de personas en la Tierra seguía sosteniéndolo como una fuerza invisible. El enemigo rugió con furia. Tu resistencia es inútil. La oscuridad siempre regresa. Superman respondió con voz clara, atravesando el estruendo del cosmos. La oscuridad puede volver, pero nunca será eterna. Siempre habrá alguien dispuesto a luchar por la luz. El impacto fue devastador. La esfera oscura comenzó a fracturarse, liberando destellos dorados que iluminaban el espacio. El sol brilló con más fuerza y por primera vez el portador del eclipse retrocedió, sorprendido por la unión entre héroe y humanidad. La batalla estaba lejos de terminar, pero la esperanza había ganado terreno. El torbellino de sombras rugía con violencia y el portador del eclipse parecía dispuesto a consumar su amenaza final. La esfera oscura, aunque fracturada, aún latía con una fuerza capaz de apagar el sol entero. Superman, debilitado hasta el límite, se lanzó de nuevo hacia el núcleo de la oscuridad. Cada movimiento era un desafío contra la gravedad del vacío, cada golpe un recordatorio de que la esperanza no podía ser vencida. La energía oscura intentaba envolverlo, pero la fe de millones de personas en la Tierra seguía sosteniéndolo como un escudo invisible. El enemigo gritó con furia: Tu resistencia es inútil, la luz siempre será devorada por la sombra. Superman respondió con firmeza: La sombra existe solo porque hay luz, y mientras yo viva, la esperanza brillará. El impacto fue monumental. La esfera comenzó a desmoronarse, liberando destellos dorados que atravesaban el vacío. El sol recuperó aún más intensidad, y por primera vez, el portador del eclipse mostró debilidad. La batalla estaba lejos de terminar, pero la balanza empezaba a inclinarse hacia la luz. El espacio vibraba con la intensidad del enfrentamiento. El portador del eclipse, reducido a un núcleo de pura sombra, liberaba ráfagas de energía que parecían desgarrar el vacío mismo. Cada embate era un recordatorio de que la oscuridad no se rendía fácilmente. Superman, aunque exhausto, se mantenía firme. Sus músculos ardían, su respiración era pesada, pero sus ojos seguían fijos en el enemigo. Sabía que no podía retroceder. El destino del sol y de la humanidad dependía de ese instante.
La sombra intentó envolverlo en un torbellino, pero Superman atravesó la barrera con un golpe que resonó como un trueno cósmico. La explosión liberó destellos dorados que iluminaron el espacio, debilitando aún más al adversario. El portador del eclipse, sorprendido, retrocedió y murmuró con voz quebrada: ¿Cómo puede un solo ser desafiar la eternidad de la oscuridad? Superman respondió con firmeza: No soy solo un hombre, soy la esperanza de millones, y juntos somos más fuertes que tu sombra. El sol brilló con una intensidad renovada, bañando la tierra en un amanecer que parecía eterno. La batalla aún no había terminado, pero la luz comenzaba a imponerse sobre la oscuridad. El núcleo del portador del eclipse vibraba con una intensidad aterradora, como si cada fragmento de sombra buscara recomponerse y reclamar el sol una vez más. La oscuridad se arremolinaba en torno a él, formando espirales que parecían devorar el espacio mismo. Superman, aunque exhausto, no retrocedió. Su cuerpo estaba marcado por la batalla, pero su espíritu seguía intacto. Con cada respiración sentía el peso de millones de vidas que dependían de su victoria. La humanidad había respondido con fe, y esa fe era ahora su mayor fuerza. El enemigo lanzó un grito que resonó como un trueno cósmico. «La luz es un espejismo, la sombra es eterna». Superman, con voz firme y mirada ardiente, replicó: «La sombra solo existe porque hay luz, y mientras el sol brille, la esperanza nunca morirá». El choque fue monumental. Superman atravesó la espiral oscura con un golpe que liberó una onda de claridad, rompiendo las cadenas de sombra que aún rodeaban al astro. El sol estalló en un resplandor dorado que iluminó todo el sistema, y por primera vez el portador del eclipse vaciló, debilitado y sorprendido. La batalla aún no había terminado, pero la balanza comenzaba a inclinarse definitivamente hacia la luz. El vacío cósmico se estremecía con cada embate. El portador del eclipse, reducido a un núcleo de pura sombra, reunía lo que quedaba de su poder en un último intento de apagar el sol. La esfera oscura latía como un corazón maligno. Cada pulso amenazaba con cubrir la luz en un velo eterno. Superman, aunque exhausto, se mantuvo firme. Sus músculos estaban al límite, su traje desgarrado, pero su mirada seguía fija en el enemigo. Sabía que no podía permitir que esa última chispa de oscuridad se expandiera. El adversario lanzó un rugido que resonó en todo el cosmos. La eternidad pertenece a la sombra. Superman respondió con voz clara, atravesando el vacío. La eternidad pertenece a la esperanza, y mientras exista humanidad, la luz nunca se apagará. Con un golpe final, cargado no solo de fuerza física, sino de la fe de millones de corazones en la Tierra, Superman atravesó el núcleo oscuro. La explosión fue tan intensa que el espacio se iluminó como un amanecer sin fin. El sol recuperó su esplendor absoluto, bañando el sistema en claridad. El portador del eclipse se desvaneció en fragmentos de sombra que se dispersaron en silencio. La batalla había terminado. Por ahora, la luz había triunfado y Superman flotaba en el vacío, debilitado pero victorioso, consciente de que la esperanza había sido la verdadera arma contra la oscuridad. El silencio tras la explosión parecía eterno. El portador del eclipse se desintegraba en fragmentos que se disolvían en el vacío, pero aún quedaba un eco de su poder, como una amenaza latente que no desaparecía del todo. Superman flotaba frente al sol, con el cuerpo marcado por la batalla.
El calor del astro lo envolvía, devolviéndole lentamente la energía que había perdido. No era una victoria absoluta, lo sabía. La oscuridad podía regresar en cualquier forma, en cualquier tiempo. Pero por ahora, la luz había prevalecido. La tierra, bañada en un amanecer radiante, se libraba en silencio. Millones de miradas se alzaban hacia el cielo, conscientes de que habían estado al borde de la noche eterna. Esa unión invisible entre humanidad y héroe había sido la clave para resistir. Superman cerró los ojos por un instante. No buscaba descanso, sino claridad. Su misión no terminaba con la derrota de un enemigo. Debía asegurarse de que la esperanza permaneciera viva, incluso cuando él no estuviera allí para protegerla. El sol brillaba más fuerte que nunca, y en ese resplandor, Superman comprendió que la verdadera batalla no era contra la sombra, sino contra el miedo. Mientras la humanidad recordara que la luz siempre regresa, ningún eclipse podría apagar su futuro. En mi opinión, creo que la trama ha sido una representación poderosa del choque entre la esperanza y la desesperación. Me gustó mucho cómo Superman no se limitó a luchar con su fuerza física, sino que se apoyó en la fe de la humanidad. Eso me parece un acierto narrativo porque convierte la batalla en algo colectivo y no individual. También debo decir que no estuve de acuerdo con la arrogancia del portador del eclipse. Me parece un villano interesante, pero desapruebo su discurso de que la humanidad no merece la luz. Siento que subestima demasiado la capacidad de las personas de resistir y reinventarse. Presiento que la motivación de Superman no es solo salvar el sol, sino demostrar que la esperanza puede ser más fuerte que cualquier eclipse. Eso me agradó mucho, porque lo convierte en un símbolo más que en un simple héroe. No me gustó, sin embargo, que la batalla se prolongara tanto en la repetición de ataques de sombra. Creo que hubiera sido más impactante si el enemigo mostrara otras facetas de su poder. Aún así, apoyaría completamente la postura de Superman. Su convicción de que la luz pertenece a todos es algo con lo que coincido plenamente. En resumen, me parece una historia épica con un héroe que se fortalece en la unión con la humanidad y un antagonista que refleja el miedo a la oscuridad eterna. Volviendo al libro, aunque el portador del eclipse había sido debilitado, su esencia no desaparecía del todo. Fragmentos de sombra se mantenían dispersos, como brasas oscuras que buscaban recomponerse. Superman, suspendido frente al sol, sentía cómo la energía volvía lentamente a su cuerpo. El calor del astro lo envolvía, devolviéndole fuerzas, pero también le recordaba que la amenaza podía regresar en cualquier momento. No era una victoria definitiva, sino un respiro. La humanidad, desde la Tierra, celebraba el amanecer más brillante de su historia. Millones de personas miraban al cielo con alivio, conscientes de que habían estado al borde de la noche eterna. Esa unión invisible entre héroe y pueblo había sido la clave para resistir. El silencio cósmico se rompió con la voz de Superman. La oscuridad puede volver, pero mientras exista esperanza, siempre habrá luz. El sol brilló con intensidad renovada, iluminando el sistema como un faro eterno. La batalla había dejado cicatrices, pero también una certeza. La esperanza era más fuerte que cualquier eclipse. La historia aún no había terminado, y nuevas pruebas aguardaban en el horizonte. Las estrellas alrededor del sol brillaban con un resplandor renovado, como si celebraran la resistencia de la humanidad. El portador del eclipse, reducido a fragmentos dispersos, intentaba recomponerse en silencio, buscando una forma de regresar. Superman observaba con atención, consciente de que la amenaza no había desaparecido del todo.
Su cuerpo estaba marcado por la batalla, pero la energía solar comenzaba a fluir nuevamente por sus venas. No era descanso lo que buscaba, sino preparación. Sabía que la oscuridad podía volver en cualquier momento. La tierra, bañada en un amanecer glorioso, respiraba aliviada. Millones de personas habían sentido el peso de la noche eterna y ahora comprendían que su fe había sido la chispa que sostuvo al héroe. Superman murmuró para sí mismo: «La esperanza es más fuerte que cualquier eclipse. Mientras exista, la luz siempre regresará». El cosmos parecía escuchar esas palabras. La batalla había dejado cicatrices, pero también una certeza. La unión entre héroe y humanidad era capaz de desafiar incluso a la eternidad de la sombra. Las constelaciones parecían observar en silencio el desenlace. El portador del eclipse, debilitado y fragmentado, intentaba reunir los restos de su poder en un último destello de resistencia. Su figura era apenas una sombra quebrada, pero aún emanaba amenaza. Superman, sostenido por la energía solar que regresaba poco a poco, se mantuvo alerta. No celebraba todavía. Sabía que la oscuridad podía disfrazarse y volver en otra forma. Su mente estaba fija en proteger la Tierra, más allá de la victoria inmediata. La humanidad, desde abajo, sentía el amanecer como un renacer. No era solo la luz del sol lo que regresaba, sino la certeza de que la unión entre millones de corazones había sido capaz de sostener a su héroe. El silencio del cosmos fue interrumpido por un murmullo del adversario. «No has destruido la sombra, solo la has retrasado». Superman respondió con calma, sin levantar la voz. «Entonces esperaré tu regreso, y cuando vuelvas, la esperanza volverá a derrotarte». El sol ardió con un resplandor majestuoso, como si confirmara esas palabras. La batalla había dejado cicatrices, pero también una promesa. La luz siempre encontraría el camino de regreso. Las ondas de claridad seguían expandiéndose por el espacio, disipando los últimos fragmentos de sombra que intentaban recomponerse. El portador del eclipse, reducido a un eco debilitado, se desvanecía lentamente, como si la propia luz lo estuviera borrando de la existencia. Superman permanecía frente al sol, con el cuerpo marcado por la batalla, pero la mirada firme. No celebraba aún, sabía que la oscuridad nunca desaparece del todo, que siempre encuentra un rincón donde esconderse. Sin embargo, la victoria de ese día había demostrado algo crucial. La esperanza podía ser más fuerte que cualquier eclipse. La Tierra, bañada en un amanecer glorioso, respiraba aliviada. Los corazones que habían temido la noche eterna ahora latían con confianza renovada. La unión invisible entre humanidad y héroe había sido la chispa que sostuvo la luz. Superman pensó en silencio. La verdadera fuerza no está en mí, sino en ellos. Yo solo soy el reflejo de su fe. El sol ardió con intensidad majestuosa, iluminando todo el sistema como un faro eterno. La batalla había terminado, pero el mensaje permanecía. Mientras exista esperanza, la luz siempre encontrará el camino de regreso. Las brasas oscuras que quedaban del portador del eclipse se deshacían lentamente, como humo perdido en el infinito. El sol, ahora libre, ardía con un fulgor majestuoso que bañaba cada rincón del sistema. La Tierra celebraba en silencio, consciente de que había estado al borde de la noche eterna. Superman, suspendido frente al astro, sentía cómo la energía volvía a recorrer su cuerpo. No era alivio lo que lo dominaba, sino una reflexión profunda.
La batalla había demostrado que la esperanza no era un poder abstracto, sino una fuerza real capaz de sostenerlo en el momento más crítico. El enemigo, reducido a un eco, lanzó una última advertencia antes de desaparecer. La sombra nunca muere, siempre encontrará un camino. Superman respondió con calma sin necesidad de gritar. Entonces siempre habrá alguien dispuesto a detenerla. El cosmos quedó en silencio, iluminado por un amanecer eterno. La penúltima página de esta historia se cerraba con una certeza. La luz había triunfado, pero la oscuridad aguardaba en algún rincón del universo esperando su oportunidad. Las últimas brasas de sombra se extinguieron en silencio, dejando al cosmos envuelto en un resplandor puro. El sol, libre de cadenas, ardía con una fuerza majestuosa que iluminaba cada rincón del sistema. La Tierra despertaba bajo un amanecer glorioso, consciente de que había sobrevivido al borde de la noche eterna. Superman flotaba frente al astro, marcado por la batalla pero erguido con dignidad. No buscaba gloria ni reconocimiento. Su victoria era la luz que volvía a brillar y la certeza de que la esperanza había triunfado. Sabía que la oscuridad podía regresar algún día, pero también comprendía que la unión entre humanidad y héroe era capaz de desafiar cualquier eclipse. Así concluye esta historia. El sol oscuro fue derrotado y Superman, debilitado pero victorioso, se convirtió en el guardián eterno de la esperanza. Mientras exista su voluntad y la fe de millones de corazones, la luz siempre encontrará el camino de regreso. Epílogo. El sol brillaba con una intensidad serena, como si quisiera recordar a todos que la luz siempre regresa después de la noche más oscura. La tierra despertaba bajo un amanecer glorioso y millones de personas comprendían que habían sido parte de algo más grande que ellos mismos. Habían sostenido a su héroe con su fe y juntos habían vencido al eclipse. Superman, suspendido en el espacio, observaba el astro con calma. No buscaba aplausos ni reconocimiento. Su victoria era ver a la humanidad unida, consciente de que la esperanza no depende solo de un héroe, sino de cada corazón dispuesto a creer. El portador del eclipse había sido derrotado, pero su advertencia resonaba aún en el silencio del cosmos. La sombra siempre buscaría un camino. Superman lo sabía y por eso no descansaría. Su misión no era solo proteger la Tierra, sino recordar al universo que la luz nunca se extingue mientras exista esperanza. Así termina esta historia. El sol volvió a brillar, la humanidad recuperó su fe y Superman quedó como guardián eterno de la claridad. La oscuridad puede regresar algún día, pero mientras él exista, la esperanza siempre encontrará el camino de regreso. En mi opinión, creo que la trama fue una metáfora poderosa sobre la lucha entre la esperanza y el miedo. Me gustó mucho cómo Superman no se limitó a usar su fuerza física, sino que se apoyó en la fe de la humanidad. Eso me parece un acierto narrativo porque convierte la batalla en algo colectivo. No estuve de acuerdo con la arrogancia del portador del eclipse. Me pareció un villano interesante, pero desaprobé su insistencia en que la sombra es eterna. Siento que subestimó demasiado la capacidad de las personas de resistir. Presiento que la motivación de Superman no era solo salvar el sol, sino demostrar que la esperanza puede ser más fuerte que cualquier eclipse. Eso me agradó mucho, porque lo convierte en símbolo más que en héroe. No me gustó que la batalla se prolongara con ataques repetitivos de sombra. Hubiera preferido que el enemigo mostrara más variedad en sus poderes. Sin embargo,
apoyaría completamente la postura de Superman. Su convicción de que la luz pertenece a todos es algo con lo que coincido plenamente. En resumen, pienso que la historia fue épica, con un héroe que se fortalece en la unión con la humanidad y un antagonista que refleja el miedo a la oscuridad eterna. Amigos, ha llegado el momento de despedirnos por hoy. Gracias por acompañarme en esta increíble aventura llena de emoción y aprendizaje. Si disfrutaron el video, no olviden darle like y suscribirse para seguir descubriendo nuevas hazañas. Que la magia de la noche llene vuestros sueños de paz y esperanza, y que cada estrella os recuerde que siempre hay un nuevo comienzo. Que descanséis y que mañana la amistad y la valentía os guíen en cada paso. Hasta la próxima, queridos. Héroes, buenas noches y dulces sueños.